Reformado, 2, 6 de febrero de 2002, título 25 Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Adicionado N. D. Reformado, 2, 6 de febrero de 2002, capítulo primero de las actividades tecnológicas y peligrosas, reformado, 2, 6 de febrero de 2002, artículo 414, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3.000 días multa que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo del ambiente. La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las sustancias enunciadas en el párrafo anterior, o con sustancias agotadoras de la capa de ozono y cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente. En el caso de que las actividades a que se refieren los párrafos anteriores, se lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en 3 años y la pena económica hasta en 1.000 días multa, a excepción de las actividades realizadas con sustancias agotadoras de la capa de ozono. Cuando las conductas a las que se hace referencia en los párrafos primero y segundo de este artículo, se lleven a cabo en zonas urbanas con aceites gastados o sustancias agotadoras de la capa de ozono en cantidades que no excedan 200 litros, o con residuos considerados peligrosos por sus características biológico-infecciosas, se aplicará hasta la mitad de la pena prevista en este artículo, salvo que se trate de conductas repetidas con cantidades menores a las señaladas cuando superen dicha cantidad. Reformado, 2, 6 de febrero de 2002, artículo 415, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3.000 días multa, a quien sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, y emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene, gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas o al ambiente, siempre que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o segundo, genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes de fuentes emisoras de competencia federal, conforme al ordenamiento señalado en la fracción anterior, que ocasionen daños a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente. Las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleve a cabo las actividades descritas en las fracciones anteriores, que ocasionen un riesgo a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente. En el caso de que las actividades a que se refiere el presente artículo se lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en 3 años y la pena económica hasta en 1.000 días multa. Reformado, 2, 6 de febrero de 2002, artículo 416, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3.000 días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente. Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan hacia una área natural protegida, la prisión se elevará hasta 3 años más y la pena económica hasta 1.000 días multa. Adicionado, 2, 6 de febrero de 2002, capítulo segundo de la biodiversidad, reformado, 2, 6 de febrero de 2002, artículo 417, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3.000 días multa, al que introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda a alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas. Reformado, 2, 6 de febrero de 2002, artículo 418, se impondrá pena de 6 meses a 9 años de prisión y por equivalente de 100 a 3.000 días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente y desmonte o destruya la vegetación natural,
y corte, arranque, derribe o tale algunos árboles, o tercero, cambie el uso del suelo forestal. La pena de prisión deberá aumentarse hasta en 3 años más y la pena económica hasta en 1000 días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida. Reformado, 6 de febrero de 2002, artículo 419, a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a 4 metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera cerrada, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3000 días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a 4 metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad. La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se incrementará hasta en 3 años más de prisión y la pena económica hasta en 1000 días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida. Reformado, 6 de febrero de 2002, artículo 420, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3000 días multa, a quien ilícitamente, y capture, dañe o prive de la vida algún ejemplar de tortuga mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos, y capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda. Adicionada, 8 de febrero de 2006, y bis, de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este código, se estará lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especies silvestres. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o b. dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior. Se aplicará una pena adicional hasta de 3 años más de prisión y hasta 1000 días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales. Adicionado, 6 de febrero de 2002, artículo 420 bis, se impondrá pena de 2 a 10 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3000 días multa, a quien ilícitamente y dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos, y dañe arrecifes, y introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna exótica que perjudique a un ecosistema, o que dificulte, altere o afecte las especies nativas o migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o migración, o cuarto, provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente. Se aplicará una pena adicional hasta de 2 años de prisión y hasta 1000 días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o el autor o partícipe del delito previsto en la fracción cuarto, realice la conducta para obtener un lucro o beneficio económico. Adicionado, 6 de febrero de 2002, capítulo 3 de la bioseguridad, adicionado, 6 de febrero de 2002, artículo 420 ter, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3000 días multa, a quien en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable, introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales.
Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo genéticamente modificado, cualquier organismo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología, incluyendo los derivados de técnicas de ingeniería genética. Adicionado, 6 de febrero de 2002, capítulo 4 Delitos contra la gestión ambiental, adicionado, 6 de febrero de 2002, artículo 420 quater, se impondrá pena de 1 a 4 años de prisión y de 300 a 3.000 días multa, a quien transporte o consienta, autorice u ordene que se transporte, cualquier residuo considerado como peligroso por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas o radioactivas, a un destino para el que no se tenga autorización para recibirlo, almacenarlo, desecharlo o abandonarlo, y asiente datos falsos en los registros, bitácoras o cualquier otro documento utilizado con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental federal. Y destruya, altere o oculte información, registros, reportes o cualquier otro documento que se requiera mantener o archivar de conformidad a la normatividad ambiental federal. Prestando sus servicios como auditor técnico, especialista o perito especialista en materia de impacto ambiental, forestal, en vida silvestre, pesca u otra materia ambiental, faltare a la verdad provocando que se cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente, o b. no realice o cumpla las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa o judicial le ordene o imponga. Los delitos previstos en el presente capítulo se perseguirán por querella de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Adicionado, 6 de febrero de 2002, capítulo 5 Disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente ND. En relación con la entrada en vigor del presente párrafo, véase transitorio primero del decreto que modifica el Código. Reformado primer párrafo, 7 de junio de 2013, artículo 421, además de lo establecido en los anteriores capítulos del título 25, se impondrán las siguientes penas y medidas de seguridad. ND. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio primero del decreto que modifica el Código. Reformada, 7 de junio de 2013, y la reparación y, en su caso, la compensación del daño al ambiente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Reformada, 6 de febrero de 2002, y la suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, según corresponda, que hubieran dado lugar al delito ambiental respectivo. Reformada, 6 de febrero de 2002, y la reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna silvestre, a los hábitats del que fueron sustraídos, siempre y cuando su reincorporación no constituya un peligro al equilibrio ecológico o dificulte la reproducción o migración de especies de flora o fauna silvestre. Reformada, 6 de febrero de 2002, el retorno de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna silvestre amenazados o en peligro de extinción, al país de origen, considerando lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que México sea parte, o, reformada, 6 de febrero de 2002, b. Inhabilitación, cuando el autor o partícipe del delito tenga la calidad de servidor público, hasta por un tiempo igual al que se le hubiera fijado como pena privativa de libertad, la cual deberá correr al momento en que el sentenciado haya cumplido con la prisión o ésta se hubiera tenido por cumplida. Reformado, 6 de febrero de 2002, los trabajos a favor de la comunidad a que se refiere el artículo 24 de este ordenamiento, consistirán en actividades relacionadas con la protección al ambiente o la restauración de los recursos naturales. Reformado, 6 de febrero de 2002, para los efectos a los que se refiere este artículo, el juez deberá solicitar a la dependencia federal competente o a las instituciones de educación superior o de investigación científica, la expedición del dictamen técnico correspondiente. Reformado, 6 de febrero de 2002, las dependencias de la administración pública competentes, deberán proporcionar al Ministerio Público o al juez, los dictámenes técnicos o periciales que se requieran con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de los delitos a que se refiere el presente título. ND. En relación con la entrada en vigor del presente párrafo, véase transitorio primero del decreto que modifica el Código.
Reformado, 2. 7 de junio de 2013, los parámetros mínimos y máximos de las penas de prisión a que se refiere el presente título se disminuirán a la mitad, cuando el imputado o procesado repare o compense voluntariamente el daño al ambiente antes de que tal obligación le haya sido impuesta por resolución administrativa o sentencia judicial. Dicha disminución procederá también, cuando se realice o garantice la reparación o compensación del daño en términos de lo dispuesto por el título segundo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. N.D. En relación con la entrada en vigor del presente párrafo, véase transitorio primero del decreto que modifica el Código. Adicionado, 2. 7 de junio de 2013, se considerarán víctimas con derecho a solicitar la reparación o compensación del daño ambiental y coadyuvar en el proceso penal, a las personas legitimadas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Reformado, 2. 6 de febrero de 2002, artículo 422, en el caso de los delitos contra el ambiente, cuando el autor o partícipe tenga la calidad de garante respecto de los bienes tutelados, la pena de prisión se aumentará hasta en 3 años. Reformado, 2. 6 de febrero de 2002, artículo 423, no se aplicará pena alguna respecto a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 418, así como para la transportación de leña o madera muerta que se refiere el artículo 419, cuando el sujeto activo sea campesino y realice la actividad con fines de uso o consumo doméstico dentro de su comunidad.